queridos hermanos. Ya la vez pasada trabajamos parte de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a continuar ahora trabajando también los Hechos de los Apóstoles y como una parte también importante de las Sagradas Escrituras. Los evangelios son muy importantes, los leemos todos los días en la misa, pero los Hechos de los Apóstoles son también muy importantes porque nos dan mucha de la doctrina que los apóstoles recibieron de Jesús. Entonces es muy importante que nosotros analicemos los hechos de los apóstoles en profundidad y que veamos eh, todos aquellos textos que nos van a narrar una vez más la historia de la iglesia naciente. Ustedes saben que la iglesia comienza el Jueves Santo. El Jueves Santo es la institución de la Eucaristía, es la institución del sacerdocio, por lo tanto la iglesia ya tiene sacerdocio, la iglesia ya tiene Eucaristía. Sin embargo, eh, la iglesia después del Jueves Santo recibe, digamos, una unción muy importante, que es la unción del Espíritu Santo en Pentecostés. Ahí donde nosotros podemos decir, la iglesia se consolida, la iglesia se hace fuerte y la iglesia comienza a salir a las afueras para poder manifestar la gloria de Jesús resucitado. Entonces, a partir de Pentecostés, la vez pasada vimos la diferencia entre Pentecostés y Babel, porque Pentecostés es el don de lenguas que el Espíritu Santo da a los apóstoles para poder transmitir el Evangelio y para hacer signos del amor de Dios. Entonces, vamos a ver efectivamente qué es lo que pasa entonces con la iglesia naciente después de Pentecostés. Vamos a analizar un texto muy importante. Quiero que busquen su Biblia de Jerusalén en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9. Capítulo 9 desde el versículo 1. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 del versículo 1 en adelante. Y vamos a hablar sobre Saulo, como ustedes saben, Saulo de Tarso, que es un personaje muy importante en la Sagrada Escritura, es un personaje muy importante en el Nuevo Testamento, y vamos entonces a hablar de Saulo de Tarso y su conversión. Vamos a leer el texto. Vamos a leer el texto, Hechos 9, donde nos dice: entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, ustedes se recuerdan que estaba presente en la lapidación, ¿verdad?, de Esteban, el protomártir. Él respiraba todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, ¿verdad?, para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Voy a detenerme aquí porque hay un aspecto muy importante. Saulo de Tarso va hacia Damasco. Fíjense, él va al sumo sacerdote para recibir un poder del sumo sacerdote, ¿verdad? El sumo sacerdote le va a dar la posibilidad a él de poder perseguir a los cristianos, ¿verdad? Él va a encontrar cristianos en el camino a Damasco, y en ese camino a Damasco, él quiere tener la posibilidad de poder perseguirlos. Fíjense en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 2, nos está hablando que Saulo pide la posibilidad de perseguir a los seguidores del camino. Y aquí me quiero detener. ¿Por qué piensan que Saulo habla
de seguidores del camino. No está hablando de seguidores de Jesús, no está hablando de los discípulos de Jesús, no está hablando de cristianos. Obviamente el nombre cristiano no existía todavía en ese momento. Va a existir después la, ¿verdad? La nomenclatura cristiana. No se llamaban cristianos. Sin embargo, se les llamaba seguidores del camino. Yo quiero que ustedes abran su micrófono, el que quiera responder, y me diga, ¿por qué piensa que le llamaban seguidores del camino? El que quiera puede abrir su micrófono y responder. No, recuerden que no hay respuestas equivocadas ni justas, sino que cada quien pues responde desde su criterio, ¿verdad? Lo que cree, lo que piensa. ¿Por qué se llaman seguidores del camino? Padre, disculpe, tal vez por la fe que tiene. Por la fe. Muy bien. ¿Por qué seguidores del camino? Fíjense que en la iglesia, de hecho, hay un movimiento que se llama el camino neocatecumenal y asumen precisamente esa palabra ellos, ¿verdad? Es un movimiento, es el movimiento neocatecumenal que se les llama el camino. Son fundados por Kiko, un español, y Carmen. Ellos fundaron, son laicos, pero fundaron este grupo, como están los carismáticos, como están otros grupos de nuestra iglesia católica. Está ese grupo que se llama el camino, le llaman el camino o camino neocatecumenal. Y es interesante que asumen esta frase o esta palabra del camino. Porque Jesús es el camino, Padre. Muy bien, porque Jesús se manifestó como el camino, Él es el camino, la verdad y la vida. Muy bien. Porque van a enseñar la palabra de Dios, porque enseñan o predican la palabra del Señor. Porque predican la palabra del Señor y van haciendo un camino. Muy bien. Sí. Bien. Yo les voy a explicar algunas. Yo sé que algunos de ustedes son un poco tímidos para responder porque tal vez esta pregunta sea un poquito compleja, pero yo les voy a responder un aspecto muy interesante de esta palabra, el camino. Fíjense, Jesús se hace llamar el camino y los primeros discípulos, todos van a hacer un camino para poder ser ya admitidos a la iglesia como tal. Y van a hacer un camino que es un camino neocatecumenal y es un camino que va a tener como importancia lo que es la conversión, un camino de conversión. Los primeros cristianos, para poder acercarse a la iglesia, acuérdense que no era así como rápido, ¿verdad? Tú te convertiste y ya. No. Ellos tenían que hacer un camino de conversión. Ellos tenían que pasar por un proceso de neocatecumenado, de catecumenado, perdón, donde empezaban a convertirse. O sea, el que, por ejemplo, tenía propiedades, pues tenía que compartirlas con la comunidad. Aquellas personas, por ejemplo, que habían sido perseguidores de cristianos, etcétera, tenían que demostrar que obviamente se habían convertido verdaderamente. Tenían que acercarse
al altar del Señor, pero no eran todavía aceptados al bautismo hasta que no hicieran un camino, y ahí es donde viene el nombre de camino. Obviamente se retoma por el camino de la fe, porque Jesús es el camino, etcétera. Como ustedes dijeron, exactamente es así, pero ellos tenían que hacer un camino, y este camino que tenían que hacer, que era un camino de conversión desde el momento en el cual aceptan a Jesús hasta que forman parte de la iglesia, van a hacer un camino. Entonces, en ese camino, que muchas veces incluso era largo, era un proceso largo, ellos se iban preparando, iban dejando atrás el mundo, y llegaba el momento en el cual empezaban, ¿verdad? Que era en la iglesia, que era con el bautismo, ¿verdad? Fíjense que los baptisterios estaban en la antigüedad, algunos de ellos todavía permanecen, en el inicio, en la entrada de la iglesia. ¿Por qué? Porque incluso algunos están fuera. Si ustedes van a iglesias muy antiguas, por ejemplo, si ustedes van a Pisa, ¿verdad? La famosa torre de Pisa inclinada, es la torre de la iglesia que está inclinada, pero al lado de la torre hay un baptisterio que es aparte de la iglesia, es como una capillita pequeña que tiene en el medio un baptisterio, ¿verdad? Para bautizar. Y de allí se iba en procesión y se entraba a la iglesia. Por primera vez entraba a la iglesia después de bautizarse. Entonces, los primeros cristianos tenían que hacer un camino, que era el camino catecumenal, desde que se convertían hasta poder entrar a la iglesia. Incluso después se llama neofitado, ¿verdad? El camino del neofitado, donde ya son neófitos, o sea, tienen una vida nueva, pero muchos de ellos todavía no son aceptados al banquete, o sea, a participar de la Santa Cena, porque todavía no se han preparado. Era lo que para nosotros hoy es la preparación a la primera comunión. Entonces, por eso se les llamaba del camino, porque tenían que hacer un camino, y que con Jesús obviamente hacían un camino de conversión para poder llegar a ser llamados cristianos. Acuérdense que no podemos hablar de cristianos en los Hechos de los Apóstoles, porque todavía, o sea, al inicio de los Hechos de los Apóstoles, todavía la palabra cristiano no existía. O sea, se le llamaba seguidores de Jesús, se les llamaba seguidores del camino, pero no se les llamaba todavía cristianos. Entonces, en el versículo 3, sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente les rodeó una luz venida del cielo. Entonces, Saulo va camino a Damasco, va con la idea de perseguir a los cristianos o a los seguidores del camino, y le aparece una luz que viene del cielo. Cayó en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres, Señor? Y él: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido, mudos de espanto, oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. O sea, él ve la luz, se queda completamente ciego, escucha la voz de Jesús, pero los otros que estaban allí no pudieron ver a nadie. Ni siquiera tampoco Saulo pudo verlo, porque se quedó completamente ciego. Pero ellos sí oyeron la voz que les decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El versículo 9 dice: pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, que era un discípulo del Señor. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. Y el Señor: levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración. Mira, está en oración. El versículo 12. Y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Respondió Ananías: Señor, he oído a muchos hablar de este hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que está aquí con poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó: vete, pues este
me es un instrumento de elección que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, que él era el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban atónitos y decían: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía encarnizadamente a los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí con el objeto de llevárselos atados a los sumos sacerdotes? Pero Saulo se crecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándole que aquel era el Cristo. Como ustedes ven, en los Hechos de los Apóstoles se nos narra la conversión de este Saulo, que inclusive ustedes saben que en todas las conversiones vamos a ver cambios de nombre. Recuerden Abraham, que se llamaba solamente Abraham y recibió el nombre de Abraham. Y así sucesivamente también vamos a ver muchos cambios de nombre en la Sagrada Escritura. Vamos a ver a Saulo cambiar de nombre, sobre todo porque hay una conversión muy fuerte en él. No lo vamos a ver con Pedro, no lo vamos a ver con Andrés, no lo vamos a ver con otros de los discípulos, porque obviamente no hay una gran conversión, simplemente hay un llamado, ¿verdad? Pero sin embargo, en el caso de Saulo es una gran conversión, porque él, de perseguidor de los cristianos, se convierte en seguidor de Cristo. Entonces, es muy importante el cambio de nombre de Saulo a Pablo para entender cómo él hizo un camino de conversión que lo lleva a ser discípulo del Señor. Quisiera que ustedes me narraran, ¿verdad? Algunos de ustedes, obviamente no podemos hacerlo todos porque son un grupito grande, pero quisiera que alguien que quiera hacerlo como testimonio ante nuestro grupo, que me comente su conversión. Me gustaría escuchar al menos una conversión de alguno de ustedes. ¿Cómo sintió esa conversión? ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Un resumen bastante cortito, pero me gustaría que alguien pudiera compartirnos su conversión. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, aquí les saluda Santos de Guatemala. Sí, me gustaría resumir un poquito la conversión que hemos tenido, ¿verdad? Porque exactamente comparamos, aguardando las distancias, con la conversión de Saulo a Pablo, porque en realidad, pues nosotros aquí en Guatemala, en lo personal, anduve en pandillas, haciendo cosas muy, muy desagradables, y que era impensable para mucha gente, aún a los cristianos que me visitaban. Por ejemplo, en ese entonces, una pastoral llamada aquí, pastoral de evangelización, me siguieron por 2 años aproximadamente en una pequeña comunidad que se formó en la colonia donde yo vivo. Pero ellos también perdieron la fe y dijeron: este hombre Santos jamás va a llegar a la conversión. Pero vamos en que cuando llegamos a la conversión, mire, créame hermanos, padre, no hubo cosa que el Señor no pudo quitar en mí, ¿no? No sé, fue una transformación, dio la vida un giro total, porque después de servir, no sé, ir a los estadios, un vocabulario muy obsceno, y de repente llegamos al conocimiento de Dios y el Señor nos encuentra donde estábamos. Y para la gloria de Dios hoy en día, pues bueno, a veces hay personas que dicen: usted es pastor,
Y yo le digo que no. ¿Por qué? Porque no es que los católicos son a medias, ellos igual, no hay conversión, es lo mismo, no hay diferencia contra el inconverso. Pero yo le digo que no, cuando Jesucristo llega a tu vida y te quiere transformar, un resumen, ¿verdad? Que hay un montón. Créame de que realmente hoy por hoy pues puedo testificar y ver la gloria de Dios, que Él es real, que Él existe, que puede convertir hasta el más pecador. Entonces, de veras, sí, yo en lo personal soy testigo del gran poder de Dios, porque sí, nuestra vida dio totalmente un giro y realmente por eso estamos aquí, porque queremos hacer las cosas, no sé si perfectas, pero tratando la manera de hacer conforme lo que la iglesia enseña y créame que para mí es un honor estar con ustedes, pero sí, la conversión es algo que siempre lo testifico cuando me piden los testimonios de conversión, es algo hermoso porque mucha gente se da cuenta, personas que nos conocieron y se dieron cuenta, wow, Dios es real, puede transformar hasta el más pecador. Un pequeño resumen nada más. Muy bien, muchísimas gracias, Santos, porque es muy lindo, ¿verdad? Escuchar de alguien que ha tenido la conversión y ha tenido ese llamado de Dios y Dios ha hecho cosas grandes. Sabemos que no son méritos nuestros, son méritos de Dios. Él es el que hace, Él es el que edifica y Él es el que llama, ¿verdad? A la conversión. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere compartir su testimonio. Yo les voy a compartir mi propio testimonio. Ustedes saben que yo soy cubano, yo viví todo mi tiempo en Cuba y ustedes saben que Cuba, bueno, por muchos años ha sido comunista, atea y era imposible creer en Dios. Y cuando mi mamá me fue a bautizar, ella llevaba la idea, ¿verdad? Siempre de mi abuela que bautizó a todos sus hijos, la mamá de mi mamá, y quería bautizarme. Y bueno, ella se presentó con los padrinos, pero en ese momento una de las cosas que era necesaria era que, que se presentara también el papá. Mi papá no era creyente, obviamente no fue. No se presentó y el sacerdote le dijo, bueno, no podemos bautizarlo porque no está presente el papá. Y bueno, mi mamá se fue muy triste para la casa sin poder bautizarme, pero siempre en su corazón quiso que yo fuera bautizado y bueno, siempre en su corazón tenía esa idea. Nunca me lo dijo, pero yo una vez me encontré, era un compañero mío de escuela, al lado de mi asiento, que era cristiano, y él me habló de Dios, me habló de Cristo, y ese día yo empecé a escuchar de Dios, tenía apenas 15 años más o menos, y fue muy interesante porque era primera vez que escuchaba hablar de Dios, porque no había sido bautizado ni tampoco había sido cristiano por toda como ustedes saben, bueno, pues por todo lo que un gobierno comunista pues hace en un país como el mío, que era un país ateo. Ya las cosas han cambiado bastante, pero era muy difícil en aquella época. Y una de las cosas muy interesantes que yo recuerdo es haber entrado por primera vez a la iglesia con este amigo mío de escuela que me enseñó. Nunca yo había visto un Cristo, no había visto una iglesia, ni imágenes, nada. Para mí no existía. Y él me enseñó, una vez le dije a mi mamá, yo quiero bautizarme, yo quiero, porque había entrado en la iglesia y le comenté al sacerdote, yo quiero bautizarme, ya no me tienen que traer mis padres, ya lo puedo hacer yo por mi propia cuenta. Y lo hice.
Lo hice por mi cuenta, recibí el bautismo, tenía 15 años, recibí también la comunión, la confirmación. Y bueno, después ya a los 18 años empecé, 17 años tenía apenas, empecé en el seminario. Bastante rápido pasó toda mi conversión, pero fue muy fuerte, muy bonita. Y hice el seminario, terminé el seminario, me ordené de sacerdote en el año 2004 y recuerdo que en el año 2005 enfermó muy, muy grave mi papá. Él había estado presente en mi ordenación sacerdotal y había hecho un proceso muy interesante con una monjita de franciscana de mi pueblo que se acercó a él porque él ya estaba un poco enfermo y él hizo un proceso de conversión muy interesante. Él que había sido por muchos, muchos años comunista, ateo, eh, se acercó a Dios a través de la Virgen. Fíjense qué cosa más interesante, a través de la Virgen de la Caridad del Cobre, que es la Virgen patrona de nuestro país, de Cuba. Y, y mi papá, cuando ya estaba muy, muy grave, que yo lo cuidé en terapia intensiva y después en terapia intermedia, que fue donde murió, él se acercó a mí y me dijo, ya como sabía que yo era sacerdote, me dijo, yo quiero confesar, quiero confesarme. Y él logró confesarse, logró recibir la Sagrada Eucaristía, logró arrepentirse también y hacer una conversión muy interesante, muy linda, de acercamiento hacia Dios. Y les digo todo esto, queridos hermanos, porque yo creo que Dios actúa en cada uno de nosotros de una manera increíble. O sea, no es mérito nuestro, no es mérito de ninguno de nosotros, es mérito de Él. Cuando Dios quiere algo, Él lo consigue. Y yo sé que Dios ya desde el momento en el cual yo había tenido la oportunidad de acercarme a este compañero mío, que fue el que me habló por primera vez de Dios, yo sé que ahí sentí una atracción muy grande por Dios, o sea, como que mi vida cambió completamente. Yo que quería, eh, no sé, hacer una carrera, casarme, hacer muchas cosas, dije, yo quiero dedicarme a Dios. Quiero dedicarme a Él porque me ha cautivado demasiado su vida. Fíjense, cuando yo entré por primera vez en una iglesia, un funeral, estaba observando un funeral y entro yo, bueno, con este amigo mío de escuela, apenas teníamos 15 años, adolescentes, como los adolescentes que entran en la iglesia así, curioseando por curiosidad. Pero me recuerdo de la canción que estaban cantando cuando yo entré por primera vez en la iglesia y fue la canción de Pescador de Hombres, que ustedes seguramente la conocerán muchísimo porque se canta mucho en nuestras parroquias. Tú has venido a la orilla, ¿no? Y yo sentí precisamente eso en ese momento, que Dios me decía, deja las redes, vamos, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y yo creo que en ese momento, ya desde ese momento recibí el llamado, a pesar de que no había estado bautizado, a pesar de que, bueno, hice el catecumenado, hice un proceso de catecumenado para el bautismo, no fue muy sencillo, tuve que aprender muchas cosas porque tenía que empezar desde cero, pero fue muy, muy interesante, muy productivo, fue un catecumenado hermosísimo, que bueno, mi catequista es precisamente mi madrina, y la escogí precisamente por eso, porque es un testimonio muy grande del amor de Dios. Y quería compartirles esto para que supieran que yo también soy un convertido. Tal vez no como San Pablo, porque obviamente San Pablo es santo, es una conversión muy fuerte, muy gigante, muy hermosa. Además, él era perseguidor de los cristianos. Pero yo siento que también un poco cada uno de nosotros ha tenido su propia conversión. A pesar de que hayan algunos que hayan sido bautizados de pequeño, muchas veces nos alejamos de Dios. Hay algunos que han hecho su comunión de chiquitos, su bautismo desde que nacieron, pero en algún momento se han alejado de Dios. Y yo creo que todos hemos vivido la conversión, el regreso a Dios en algún momento, eh, como para enamorarnos más de su palabra. Y yo creo que si estamos aquí es porque hemos hecho un proceso de conversión. Y el proceso de conversión es cuando uno se da cuenta de que Dios no es un simple recuerdo de nuestra vida, sino que Dios es algo muy importante y Dios tiene un proyecto y un plan para cada uno de nosotros y ese plan se realiza a través de la conversión. Bueno, perdón.
Les quería comentar esto porque creo que es muy importante que lo tengamos presente y que sepamos que todos los cristianos estamos llamados a la conversión. A pesar de que nos creamos muy convertidos, muy cristianos, todos los días tenemos que recordarnos que tenemos que convertirnos, que tenemos que convertirnos. Fíjense que la Cuaresma nos ayuda mucho a eso, a recordarnos que no estamos convertidos, que necesitamos conversión, ¿verdad? Bueno, esta historia de San Pablo, contenida en los Hechos de los Apóstoles, es muy importante. Vamos a retomar siempre la conversión de San Pablo porque lo vamos a retomar cuando empecemos a estudiar las cartas paulinas y vamos a ver también una marca muy grande, muy interesante de su conversión. Vamos entonces ahora a hablar de San Pedro y San Pablo. Ustedes saben que los Hechos de los Apóstoles nos cuentan los viajes de San Pablo. Los viajes de San Pablo son extremadamente interesantes, largos. No vamos a verlos porque obviamente eso tendría que ser específicamente una asignatura sobre la teología paulina, donde se ven todos los viajes a cada uno de los lugares. Obviamente aquí no nos vamos a detener en eso, pero para que ustedes sepan, San Pablo hace unos 3 viajes misioneros largos, muy interesantes, y el último viaje, que es el viaje a Roma, donde va a morir. Pedro y Pablo en Roma tienen una misión muy importante. Recuérdense que Roma es el centro del cristianismo, porque es el centro como ustedes saben, es el centro del Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano, digamos, el centro del Imperio Romano se convierte también en el centro de la Iglesia. San Pedro, que como ustedes saben es el primer papa, asume la responsabilidad de guiar a la Iglesia y se da cuenta de que es necesario ir de Jerusalén a Roma, que no es extremadamente largo porque hay que atravesar el mar Mediterráneo. No es tampoco cortico, pero no es extremadamente largo. Hacen el viaje a Roma y claro, cada uno por su cuenta. Recuerden que después los discípulos se van, o los apóstoles, se van a esparcir en todo el mundo y cada uno de ellos va a ir a una región determinada a evangelizar, porque la idea que le dio Jesús en la ascensión es: vayan a los confines de la tierra y prediquen el evangelio, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es, como ustedes saben, la encomienda que Jesús les da después de la ascensión. Santiago el Mayor, por ejemplo, conocemos muy bien su historia porque es el que va a los confines de la tierra, conocida hasta esa época, porque obviamente lo que se conocía es lo que nosotros conocemos hoy con Europa y Asia. América Latina, América no había sido descubierta en lo absoluto. Entonces lo que hace el apóstol Santiago es hacer un camino hacia, hacia España. De hecho, su nombre, Santiago de Compostela, viene su nombre precisamente por el nombre del apóstol Santiago. Recuérdense que Santiago el Mayor hace ese recorrido y llega, si ustedes, no sé si conocen España, han ido a España, si han visitado España, podrán ir al lugar donde se conoce como el Finisterre, o el final de la Tierra. Claro, para ellos era el final de la Tierra. Sabemos que la Tierra, después de allí, sigue todo el océano y venimos nosotros, el continente americano, pero para ellos era el final de la Tierra, que es una especie de peninsulita en España, que es el final del Camino de Santiago. Si ustedes hacen el Camino de Santiago, yo hice un pedacito del Camino de Santiago porque obviamente es extremadamente largo, se hace a pie. Acuérdense que el apóstol iba a pie caminando, hizo todo ese recorrido y llegó hasta el Finisterre, hasta el final de la tierra, que es un sitio cerca de Santiago de Compostela en España, donde Santiago comienza a evangelizar también toda esa tierra de esa península ibérica. Entonces, recordemos que es sumamente importante la misión que tienen los apóstoles. Andrés, por ejemplo, se va a Constantinopla. Andrés va mayormente a Grecia
y precisamente el obispo de Constantinopla se considera sucesor del apóstol Andrés, que de hecho es ahora mismo el jefe, digamos así, de alguna manera, de la Iglesia Ortodoxa griega. Porque se divide. Acuérdense que después, pero eso lo vamos a ver en Historia de la Iglesia, no se los quiero comentar ahora porque es mucho contenido para aprenderlo. Pero lo que quiero que sepan es que cada uno de los apóstoles fue a lugares donde sentía que el Espíritu lo mandaba y que el Evangelio debería ser conocido, y así uno se va a la península ibérica, otro a Grecia, otros a las tierras eslavas, y de hecho el evangelio fue siendo conocido a través de la predicación de los apóstoles. Pablo y Pedro coinciden en Roma. Pedro, porque su misión como papa es Roma, y de ahí es donde comienza a ser el obispo de Roma, comienza a ser el sucesor, ¿verdad? En este caso, el vicario de Cristo en la tierra, y de allí sus sucesores. Después de Pedro viene Lino, Cleto, Clemente, etc. Y cada uno de los sucesores de Pedro se consideraba como el obispo de Roma, y no solamente eso, sino también el líder de la iglesia. Entonces, Pedro va a una cárcel, y esto es una cosa que quisiera mostrarles. Voy a compartir con ustedes la pantalla porque me parece algo muy importante. Miren, este es el mapa de Roma. Ya ahora no les voy a hablar de Jerusalén, ya les hablé mucho de Jerusalén, les hablé de la Tierra Santa, pero ahora el Papa, o sea, Pedro y Pablo, se trasladan a Roma. Entonces, este es el mapa de Roma. A mí me apasiona muchísimo, así que voy a hablar bastante porque me apasiona mucho, porque viví en Roma alrededor de 7 años y bueno, amo Roma. Para mí Roma es digamos, como mi segunda casa, puedo decirlo de alguna manera. Este es el río el Tíber, ¿verdad? Ellos en italiano le llaman Tevere, pero es el río Tíber, donde se fundó, alrededor del cual se fundó la fundación de Roma, que ustedes saben que tiene una anécdota de Rómulo y Remo, que eran los gemelos que habían sido alactados por la loba. Pero eso es leyenda, como ustedes saben. Sin embargo, el cristianismo crece muy fuerte en Roma, y uno de los lugares más interesantes, si ustedes tienen la posibilidad de ir a Roma, como primer paso yo diría vayan a Jerusalén. Si tienen que hacer un viaje fuera de sus países, vayan a Jerusalén, es importante, a Israel, a conocer la Tierra Santa. Y segundo viaje importante es Roma, porque Roma tiene muchos lugares muy hermosos. Y este lugar es la cárcel Mamertina, es el lugar donde Pedro estuvo encarcelado. Les voy a mostrar las fotos más grandes para que ustedes la vean. Está aquí dentro de los foros imperiales. Esto que ustedes van a ver, que son prácticamente ya ruinas, eran los antiguos palacios del emperador romano, y ya lo que queda prácticamente es muy poco de esos foros imperiales. Como ustedes ven, la otra parte que es más moderna, que son iglesias modernas, es la otra parte, digamos, de Roma, que es mucho más moderna, y está construida encima de muchas ruinas que quedan. Pero estas poquitas que quedan aquí delante, que son los foros imperiales, son muy interesantes, porque aquí precisamente estuvo esta cárcel, que se llama Cárcel Mamertina, miren qué chiquitita, donde estuvo preso San Pedro. Y fíjense que en el suelo de esta cárcel hay una fuente, algo que es muy común en Roma, es algo sumamente común, fue milagroso para San Pedro, pero es muy común en Roma encontrarse fuentes de agua. De hecho, el agua de Roma es el agua mejor, para mí es el agua mejor del mundo. Tú vas a Roma, a cualquier sitio, caminas una cuadra y te encuentras una fuente, y tú dices, pero ¿y estos no cierran
la llave porque bota, pero son fuentes de agua, no pueden cerrarla porque explota. O sea, el agua brota del suelo de una manera espectacular. O sea, brota agua, y tú ves que se bota, y tú dices, pero esta gente está gastando agua, deberían cerrarla. No, no pueden cerrar porque es una fuente, y hay muchas fuentes de agua en Roma, porque debajo de Roma hay una cantidad de agua impresionante, y es un agua sumamente eh, limpia, fresca. Si ustedes van a Roma, de hecho los romanos siempre dicen, aquí vienen los extranjeros y no gastan mucho, porque dicen, en cualquier parte hay una fuente, toman agua y se compran un panino y ya viajan y conocen toda Roma sin tener que gastar un centavo. Se compran un panino, que es algo sumamente barato, un pan con algo. A veces ellos le ponen jamón bueno, cualquier tipo de cosa, un panino, hecho un panino o con pan con, hacen también con huevos revueltos o lo que sea. Bueno, y agua que se encuentran en todas partes. Pero bueno, a lo que iba, la fuente surgió del piso de esta cárcel, y los presos que estaban con San Pedro le dijeron, bueno, ¿estás tú? Nos has predicado ya el Evangelio, nosotros aceptamos a Jesús, aquí hay agua, ¿qué es lo que hace falta para bautizarnos? No hace falta más nada, ya lo tenemos todo. Y San Pedro comenzó a bautizar a los presos que se convirtieron. Esta cárcel, que se llama la cárcel Mamertina, como les decía, tiene esa importancia. Aquí le voy a dar otra imagen, que es donde, no, donde vemos precisamente la entrada a la misma. Y más adelante, es acá precisamente, aquí vemos aquí la fuente, precisamente aquí tenemos la fuente de agua, que ustedes ven que está en el suelo, y la cruz que está boca abajo, que es importante entender que no es un símbolo. Claro, obviamente para los satánicos es un símbolo satánico, la cruz vuelta hacia abajo. Sin embargo, no es absolutamente un símbolo satánico, es un símbolo de Pedro, es el símbolo de San Pedro, que, como ustedes saben, quiso morir crucificado. Lo iban a crucificar, pero dijo, no quiero morir como Jesús, yo no soy digno de morir como él. Si me van a crucificar, pero crucifíquenme entonces al revés, con la cabeza hacia abajo. Por eso el signo de la cruz de Pedro es un signo diferente. No es la misma cruz de Jesús, sino que es una cruz hacia abajo. Claro, luego después los satánicos han querido usar este signo como el signo de ellos, que la cruz hacia abajo, pero no es un signo satánico. Absolutamente no lo es. Ellos han querido asumirlo, pero esto no es un signo satánico. Es el signo de la cruz de Pedro. La cruz como murió San Pedro, que fue precisamente con la cabeza hacia abajo. ¿Para qué? Para no ser considerado como Jesús. Aquí vemos donde está precisamente el hoyo, donde se ve abajo la fuente. Aquí no la pueden apreciar porque hay que ir precisamente en persona para poder ver el agua que brota del suelo, y es algo que ha permanecido por los años y los años, esa agua allí. Dejo de compartir la pantalla porque quiero que entiendan la importancia que tiene este presidio de San Pedro, porque el presidio de San Pedro en Roma es el que después lo va a llevar a él a la crucifixión. La iglesia no se queda de brazos cruzados. Entiendan que la iglesia católica existe desde Jesucristo, porque los apóstoles dijeron, necesitamos alguien que sustituya a Pedro. Ya prácticamente ninguno de los apóstoles se encontraba en Roma, ninguno de los apóstoles tampoco tenía la edad para poder hacerlo, y ellos eligen a Lino. Lino es un discípulo de Jesús, que es el segundo papa de la historia, y lo eligen precisamente para guiar a la iglesia de Roma, y se va a considerar el segundo papa. Pero a la muerte de Lino, acuérdense que todos estos primeros papas mueren todos mártires, ninguno muere de muerte natural, porque lamentablemente ellos, a pesar de que se escondían en las catacumbas,
ellos, a pesar de esconderse en las catacumbas, ellos eran el objetivo número uno del Imperio Romano para poder acabar con los cristianos, era acabar con el líder, y por lo tanto ellos morían mártires, muchos murieron mártires, sobre todo hasta el año 325, que como ustedes saben, 325, que fue 311, donde ya Constantino es el primer emperador que le da la oportunidad a los cristianos de poder ser una religión aceptada, pero no es la religión oficial, hasta el emperador Teodosio. Que Teodosio ya sí, en torno a los años 380 y algo, ya entonces le da la libertad a los cristianos, y no solo la libertad, sino lo considera el cristianismo como la religión oficial de Roma. Acuérdense que antes las religiones eran religiones romanas, ¿verdad? Y eran consideradas las religiones oficiales, y el cristianismo era perseguido. Era perseguido, ellos se escondían en las catacumbas, que acuérdense que las catacumbas eran usadas para la sepultura de los cristianos. O sea, los primeros mártires fueron sepultados en las catacumbas. Si ustedes van a Roma, yo siempre los invito a ir a todos estos lugares, porque considero que todo cristiano debe conocer los lugares de Jesús, obviamente, pero los lugares de la iglesia son sumamente importantes. A veces uno tiene que hacer un poquito un esfuerzo, bueno, se hace, pero hay que conocer porque es muy importante para nosotros los cristianos vivir eso, porque es una vivencia también de conversión cuando uno se acerca a estos lugares. Miren, yo les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean qué cosas son las catacumbas de Roma. Miren, esta primera que yo les estoy presentando acá son las catacumbas de Santa Domitila, que son una de las catacumbas romanas, no son las únicas, pero prácticamente este es el esquema que tienen todas las catacumbas. Aquí enterraban a los cristianos. Acuérdense que las catacumbas servían como cementerios, pero también servían como lugares para ocultarse. Ellos se ocultaban también en casas de ellos, pero a veces los romanos ya sabían dónde se escondía, entonces era más fácil esconderse en una catacumba, que es un cementerio donde nadie va a ir a buscarlo, y mucho menos un cementerio cristiano, ¿verdad? Eran cementerios cristianos que servían de escondite para los cristianos. Y de hecho allí celebraban la Eucaristía. Ven que hay espacio también entre algunas de las tumbas. Estas eran las entradas, eran bastante angosta y escondida, y había muchas veces para poder pasar que hacer mucho esfuerzo para poder entrar en ellas. Una de las cosas importantes que quería comentarles es que en estas catacumbas mueren muchos mártires. Por ejemplo, el Papa Víctor muere precisamente en una de las catacumbas celebrando una Eucaristía. San Tarcisio, que como ustedes saben es el patrono de los monaguillos, porque él en su sombrerito llevaba escondida la Eucaristía para llevársela a los enfermos que no podían ir a las catacumbas. Él murió en las escaleras de las catacumbas cuando iba a llevar la Eucaristía a los enfermos, y muere con su sombrerito apretado en el pecho porque no quiere dar la Eucaristía, que los romanos querían profanarla. Entonces él muere apedreado, abrazado de la Eucaristía. Santa Cecilia también muere acá. O sea, hay mucho. Aquí, bueno, es la foto del Papa Francisco visitando las catacumbas de Roma por primera vez como papa. Obviamente anteriormente tienen que haber visitado las catacumbas. Ellos también hacían aquí en las catacumbas, miren, esto quiero mostrárselo, ellos hacían en las catacumbas dibujos. Aquí está el Pantocrátor, obviamente, que es el Jesús. Tenemos la Teotocos, que es la Madre de Dios, María. Y tenemos también evangelistas, ellos dibujaban. ¿Para qué? Acuérdense que la iglesia desde el principio no estuvo nunca en desacuerdo absolutamente con las imágenes. Es solamente
con Lutero y los protestantes que luchan mucho con lo de las imágenes, pero desde el principio la iglesia, desde que estaba en las catacumbas, desde que ya era perseguida por los romanos, la iglesia siempre dibujó y colocó imágenes. ¿Por qué? Porque consideraba que las imágenes era una manera de poder conservar la tradición, conservar las imágenes de lo que había pasado, porque obviamente para muchas personas que no sabían escribir era más fácil poder ver la imagen y en este caso no podían leer, ¿verdad? Unas escrituras. Entonces, mucho más fácil la imagen. Aquí, como ustedes ven, entonces, las imágenes eran muy propias de las catacumbas, como ustedes ven. Entonces, bueno, uno de los símbolos más importantes de las catacumbas, y aquí no me voy a detener mucho porque esto es más de historia de la iglesia, pero esto es un tema que me apasiona muchísimo, es el buen pastor. Eso lo dibujan mucho. El buen pastor, el orante, ¿verdad? El orante, el pez, que como quiere decir ictus, que quiere decir, significa Jesús, Hijo de Dios Salvador. En griego son las primeras siglas de esta frase, Jesús, Hijo de Dios Salvador. El ictus, que con las iniciales tiene el nombre de pez, y entonces por eso el pez es el símbolo de Jesús. Y bueno, está la paloma por el símbolo de la paz, el alfa y omega, el ancla, que es el símbolo de la fe, anclado en la tierra, el cordero. Todas estas cosas las vamos a encontrar en las catacumbas, ¿verdad? Como ven, las imágenes que les estoy presentando son muy propias de las catacumbas de Roma, donde hay muchas de estas imágenes, las imágenes del orante, las imágenes también de los imágenes antiguas de los cristianos en la antigüedad. Dejo de compartir en la pantalla y les quería comentar sobre esto porque es muy importante entender que esa vida de las catacumbas fue muy importante para los cristianos en la época antigua, porque obviamente en esa época era el lugar de refugio, era el lugar también donde ellos podían ver las imágenes y poder entender la vida cristiana, la catequesis, etcétera. Y como les digo, era el lugar de reunión. Todos sabían que en las catacumbas estaban los cristianos. Está un poquito separada de Roma porque para poder despistar a los romanos no era fácil llegar a las catacumbas. No está o sea, está dentro de Roma, pero en las afueras. Y en aquella época estaba mucho más afuera, porque Roma ha crecido mucho, pero a pesar de que ha crecido mucho, las catacumbas ahora mismo se sitúan, a pesar de que ha crecido, se sitúan en las afueras de Roma. De hecho, muchas personas que van a visitar Roma no visitan las catacumbas porque lamentablemente los llevan siempre por lugares dentro, al interno de Roma, y olvidan irse un poquito más afuera para poder visitar las catacumbas. Entonces es un lugar que no se visita mucho. Hay siempre peregrinos, pero muchas personas que van a Roma no visitan las catacumbas porque no tienen tiempo, se van a otros lugares porque las catacumbas quedan un poquito alejados de lo que es el centro de la ciudad. Entonces, les quería comentar esto porque Pedro y Pablo, precisamente, ellos mueren mártires, los dos en Roma, en fechas diferentes, en momentos diferentes, pero mueren los dos mártires. Como ustedes saben, Pedro fue crucificado en una colina que se llama la Colina Vaticana, que es donde está el Vaticano en la actualidad. En esa colina, es una colina, no es una montaña grande. Acuérdense que cuando le decimos colina es como una montaña elevadita, pero no exageradamente grande. Y por lo tanto, allí, en ese lugar, fue el ajusticiado y también fue crucificado. Pedro, sin embargo, y vuelvo de nuevo al mapa de Roma para que ustedes vean los lugares y entiendan. Déjame ver si no lo he, porque haciendo búsquedas y búsquedas en Google, a veces borro el de Google Maps, pero quiero hacerles ver para que ustedes vean en el mapa dónde se encuentran estos lugares donde fueron martirizados Pedro y Pablo.
Bueno, voy a compartir la pantalla porque quiero hacerles ver primero la colina vaticana, ¿verdad? Que aquí, esto voy a alejar un poquito a ver, le voy a quitar esto para ver si nos da la oportunidad, ok, de ver el mapa un poquito más en grande. Voy a alejarme para que ustedes vean Roma. Miren, Roma es todo eso que está alrededor de un círculo, eso se llama el círculo, ellos le llaman el anillo que es donde se encuentra Roma en torno a ese anillo, esa carretera que forma una bola, que ustedes ven que forma como una... se las voy a mostrar con color rojo porque es mucho más fácil para ustedes verla. Miren, esta carretera mm, que forma un anillo envuelve completamente a Roma. Y en la frase antigua que decían todos los caminos conducen a Roma es precisamente porque vean, todos los caminos conducen a este anillo, ¿ven? Van del norte, del sur, está la Vía Apia que va hacia el sur y vemos en todos estos caminos, todas estas carreteras modernas y antiguas, porque algunas son antiguas, otras son modernas, todas ellas conducían a Roma porque Roma era el centro del imperio y obviamente estaba muy, muy bien comunicado. Pero ustedes ven que Roma está alrededor de un anillo, el anillo periférico le llaman, y dentro y las afueras de este anillo pues son estas calles que antiguamente eran carreteras, eran calles, ahora son autopistas, conducen a Roma, todas conducían a Roma, se llegaba ahí. Entonces, yo he querido alejarlo para que ustedes vean más o menos todo lo que es Roma y qué es lo que es el Vaticano dentro de Roma, que es bien pequeñito. Alguien piensa que sería algo como muy grande o no. No, simplemente es un lugar bien pequeño en Roma que está, como ustedes ven, cerca del río Tíber. Y ahora nos estamos acercando un poquito más y para que ustedes vean la ciudad del Vaticano qué pequeñito es, vean las calles que tiene poquitas calles, se puede caminar tranquilamente dentro de él, alrededor de los muros se puede caminar, porque lo único grande que tiene es la Basílica de San Pedro, que es, como ustedes saben, la iglesia más grande que hay en el mundo, no hay ninguna iglesia que la supere, tampoco se puede construir una iglesia más grande que esta, porque obviamente esta es el centro de la iglesia y todas las otras pues tienen que ser más pequeñas que la Basílica de San Pedro, ¿verdad? Que es esta acá. Y luego pues hay un pequeño cementerio, está también una farmacia, también tenemos galerías, etcétera. Bueno, ustedes saben que los papas antiguos se dedicaban mucho a decorar el Vaticano y de hecho uno de los grandes, bueno, fue, como ustedes saben, Miguel Ángel. Esta es la plaza donde está el obelisco de San Pedro, la Basílica Vaticana y después están los jardines vaticanos, no hay mucho, apenas hay un gran edificio acá cerca de la farmacia Vaticana, un edificio grande que es donde se encuentra en la casa del Papa, que Francisco no ha querido vivir allí, sino que se ha ido a mudar estaría como cerca de aquí de Porta Perugino, que le llama. Es la casa Santa Marta, que es más o menos por acá. ¿No? Déjame ver si acerco, a ver si me logra dar la casa Santa Marta, que es el lugar donde vienen los cardenales y se quedan. Precisamente en el lugar donde él se quedó como cardenal, ahí mismo quiso quedarse y no mudarse al aposento del Papa, o sea, al lugar donde vive el Papa, que es el Palacio Apostólico, que es este de acá. ¿Ya? El Palacio Apostólico. No va a mudarse al Palacio Apostólico, va simplemente cuando hay que rezar el Ángelus, pero no va allí, sino que está del otro lado, la Casa Santa Marta, que está como entre la estación, yo la visité, es por acá, por acá. No, ahora mismo no está, porque obviamente son diferentes edificios que hay acá, pero sí, como ustedes ven, aquí en esta colina vaticana, aquí precisamente debajo de la basílica, está el lugar donde fue crucificado San Pedro. Si nosotros nos vamos a otro lugar de la ciudad de Roma, vamos a encontrar entonces el lugar donde murió San Pablo. Miren, Roma tiene 4 grandes basílicas, se llaman las 4 basílicas romanas. La Basílica de San Pedro es una, la Basílica de San Pablo, extramuros, es otra. Se llama extramuros porque estaba fuera de las murallas de la ciudad, ahora obviamente está dentro de la ciudad.
Está la de Santa María la Mayor, que conserva el pesebre del niño Jesús, y San Juan de Letrán, que es la catedral de Roma. La gente piensa que San Pedro es la catedral, no. La catedral de Roma como diócesis, acuérdense que Roma es una diócesis, es la Basílica de San Juan de Letrán, que está dedicada a San Juan, a San Juan Bautista. Entonces voy a acercarme un poquito a ver si logro que ustedes vean las basílicas, las diferentes basílicas. Bueno, ya le comenté que una es la Basílica de San Pedro, que está en la Ciudad del Vaticano. La otra es esta basílica, que es la Basílica de San Pablo Extramuro, que es donde muere San Pablo y donde está precisamente, donde fue encarcelado, donde están las esposas, donde él estuvo encarcelado, y también donde se encuentran el cuerpo de San Pablo. Sin embargo, vamos a tener de la otra parte, aquí cerca de Termini, déjame ver si logro, sí, aquí lo veo. La otra basílica, que es la Basílica de Santa María la Mayor, que es esta, que como les comentaba es muy importante, incluso para nosotros los latinoamericanos, porque el techo de la Basílica Santa María la Mayor, voy a hablarles de la Basílica, porque creo que es importante. Miren, Santa María la Mayor, que llaman Santa María de las Nieves también, tiene el techo de la basílica, vean, ese techo de la basílica, lo quisiera, porque esa es una basílica de la cual, o sea, que la edificaron los reyes españoles. Entonces, con el oro que los reyes españoles recibieron de América Latina, de nuestros países de América, ellos techaron el techo de esta basílica, está completamente forrado en oro. Este techo que ustedes ven allí es techo súper dorado, que han colocado. Obviamente no es un oro como para quitarlo de allí ni nada por el estilo, porque es algo, es algo que pertenece ahora mismo al techo de la basílica y que obviamente es imposible quitarlo, porque alguien piensa, no, pues vamos a vender ese oro, lo que sea y tal, y darlo a los pobres. No, pues es imposible. Esto es una obra de arte, ¿verdad? Como cualquier otra obra de arte en el mundo. Pero sí, es importante porque el oro que procedía de América, de la conquista de América, los reyes españoles quisieron colocarlo en la Basílica de Santa María la Mayor. Esta es una de las basílicas muy importantes de Roma, es muy grande. Ahí la ven pequeñita porque en la foto se ve pequeña y en las afueras también, pero es una basílica sumamente grande. Esta basílica de Santa María la Mayor, que está muy cerca, muy cerca del centro, digamos del centro de los trenes, donde llegan los trenes en Roma. Es mucho más céntrica que el Vaticano, obviamente, porque ahí llegan prácticamente todos los trenes a la estación de Termini, que le llaman, y ahí está la Basílica de Santa María la Mayor. Si nosotros nos vamos a la otra que yo les comentaba, que es la Basílica de San Juan de Letrán, esta es la catedral de Roma. Este es el interior de la basílica. Es una basílica sumamente grande, como les digo, de las 4 basílicas romanas, esta es una de ellas y es importante precisamente porque es el centro de la diócesis de Roma. O sea, el Papa es el obispo de esta catedral, esa es su catedral, la Basílica de San Juan de Letrán. Ahí está precisamente, bueno, hay muchas cosas importantes, pero una de ellas pues es la cátedra suya, la cátedra del Papa, donde como obispo de Roma, no como papa, o como papa ustedes saben que es el Vaticano. Voy a irme directamente al Vaticano porque después ya quiero dejar la de San Pablo para hablar de San Pablo al final. Entonces, el Vaticano, sí, ya, como les digo, es el lugar donde vive el Papa, pero el Papa, obviamente como Papa, pero como obispo de Roma va siempre a esta basílica, o sea, la Basílica de San Juan de Letrán. Sin embargo, la Basílica
la Basílica Vaticana, que es la basílica donde se encuentra, donde fue crucificado San Pedro. Allí, en esa basílica, nosotros recordamos la crucifixión de San Pedro, y también recordamos el paso de todos los papas. Fíjense, el Vaticano está más acá del río. Aquí hay un castillo que se llama Castillo Santo Ángel, que lo edificaron porque muchas veces los grandes emperadores muchas veces querían llevarse al papa preso y querían acabar con la iglesia. Entonces se construyó este castillo que tiene un pasadizo del Vaticano hasta acá para custodiar al Papa cuando habían guerras. El Papa podía esconderse, protegerse. Aquí ustedes ven el paso que hay para el Vaticano. Del Vaticano hasta acá está ese castillo que se llama Castillo Santo Ángel, que era el castillo que protegía al Papa de las guerras. Está muy cerquita de la ciudad del Vaticano, ¿ven? Es un pasito muy, muy sencillo. Entonces les quería hablar de la basílica. Si nosotros nos acercamos aquí, tenemos la Basílica de San Pedro, que en la Basílica de San Pedro es donde crucificaron a San Pedro. Es sumamente grande. No creo que aquí me dé la foto, porque la foto donde precisamente fue crucificado San Pedro es debajo del altar. Y aquí vemos la Guardia Suiza que custodia el Vaticano, la plaza, que es una plaza grande donde la gente se reúne para el Angelus. Y aquí dentro, debajo del altar, pero obviamente estas fotos no me lo dan y no creo que me lo vaya a dar porque es una foto muy difícil de poder conseguir. Debajo del altar es donde fue crucificado San Pedro. No tengo la foto esta que les comentaba, pero bueno, imagínense que debajo de la cátedra de San Pedro, que es la basílica, el centro de la basílica, la cátedra de San Pedro, que está sostenida, se llama cátedra, pero es una silla, que es la silla del Papa, como símbolo, está custodiada por 4 padres de la iglesia, 2 padres orientales y 2 padres occidentales. Creo que sí, después les puedo hablar sobre esto y lo podemos ver. Pero bueno, quería comentarles de San Pablo, que es el otro aspecto que también me gustaría que ustedes supieran, porque también es muy importante. San Pablo extramuros, que es esta acá. Aquí es precisamente donde San Pablo, esta es una basílica sumamente grande. Para mí es al menos en cuanto a la vista, parecería casi más grande que la del Vaticano. No lo es, obviamente, porque en el Vaticano están las rayas hasta donde llegan cada una de las iglesias y todas son más chiquitas que la de San Pedro en el Vaticano. Pero fíjense, dentro es sumamente grande. Y fíjense arriba, se lo voy a marcar para que ustedes lo vean con color, porque tal vez ahí chiquititos no lo ven. Se lo voy a marcar con rojo, van a ver arriba, miren, la foto de todos los papas, ahí está, en la Basílica de San Pablo Extramuros. Está por allí, continúa por acá, o sea, en toda alrededor de toda la pared está tapizada con las fotos de los diferentes papas, desde San Pedro hasta Francisco. Y hay espacio en blanco para colocar los siguientes papas, o sea que no se ha llenado todavía absolutamente, ¿verdad? Aunque según comentan las profecías de San Malaquías, como dicen, quedarían pocos papas todavía hasta el fin del mundo, pero bueno, como sabemos eso no es revelado absolutamente, y lo que creemos es que el fin del mundo está en las manos de Dios y Él es el que sabe. Pero sí, hay espacio para otros papas. Este es lo que yo les quería comentar sobre Roma y la vida de Pedro y Pablo en Roma, que es sumamente importante, sobre todo por el testimonio para los cristianos y cómo ellos dan su vida para el reino de Dios, y que no termina la iglesia allí, sino que al contrario, la iglesia sigue, y eligieron a los siguientes papas, y como ustedes saben, después de San Pedro vino Lino, Cleto, Clemente, etcétera, hasta Francisco en la actualidad, y ha venido un
una sucesión de papas uno detrás de los otros, iluminados por el Espíritu Santo, que han tenido a cargo la misión de la guía de la iglesia. Los primeros años fueron muy difíciles, como yo les comentaba, en las catacumbas romanas. Los siguientes años pues fueron un poquito más llevaderos, sobre todo después del año 325, donde se hace el primer concilio, más bien el segundo, porque el primero fue el concilio de Jerusalén, pero el segundo concilio, que es el concilio de Nicea, o primero de los concilios ecuménicos, el concilio de Nicea, ya entonces la iglesia va a tener mucha más, más libertad, más apertura, y entonces va a ser más fácil para los cristianos poder vivir en el Imperio Romano con el respeto debido a la religión, hasta que la religión cristiana se convierte en la religión del imperio. Fíjense, si se convierte en la religión del imperio, que si nosotros vamos a Roma, en cada esquina hay una iglesia. O sea, la religión cristiana tomó fortaleza muy grande en Roma y se convirtió en la religión oficial. Y de allí la religión cristiana se pudo esparcir a todo el mundo a través de la predicación de los apóstoles. Los apóstoles, los discípulos, comenzaron a expandir la palabra de Dios. Y bueno, pues eso es lo que nosotros también estamos mandados hoy a hacer, a continuar ese trabajo de los apóstoles, de expandir la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Entonces, los Hechos de los Apóstoles continúa precisamente con los viajes de San Pablo, pero es más anecdótico, y nos narra sobre todo el padecimiento de San Pablo, la defensa que tiene que hacer San Pablo ante la persecución de los romanos, y de allí nosotros entraríamos a estudiar las cartas. No voy a comenzar porque obviamente hoy ya no nos daría tiempo para ver los temas de las cartas, pero ya sí para el próximo miércoles nosotros vamos a trabajar las cartas de San Pablo, las cartas apostólicas, los temas de las cartas y la teología de San Pablo que hay escondida detrás de las cartas apostólicas. Yo creo que tenemos todavía unos cuantos miércoles para trabajar sobre eso y después obviamente concluir con el Apocalipsis. Pero vamos entonces a abrir a la conversación, a las preguntas, comentarios que ustedes tengan, porque así podemos responder algunas dudas, algunas preguntas que ustedes tengan en este tiempecito que tenemos. Bueno, hay un mensaje que dice: hermosas basílicas, gracias por compartir. Si van personalmente, se van a quedar atónitos porque de verdad es hermoso, es hermoso. Es hermoso. Yo la primera vez que fui a Roma es algo increíble. Es algo increíble. Tú vas de una a la otra y todas tienen algo especial. Tienen algo especial. Yo les recomiendo viajar. Sé que el viaje es mucho mejor que el viaje a Tierra Santa, aunque Tierra Santa para mí es el número uno porque es sumamente importante, pero Tierra Santa es un poquito más peligroso, es mucho más caro, mucho más difícil también de poder acceder. Hay muchos más viajes a Roma, eso sí, hay muchísimos viajes a Roma, incluso baratos. Ahí pueden ir, eso sí les recomiendo, no tienen que ir con grupos, mejor no ir con grupos, porque cuando uno va en grupo pierde muchas cosas. Por ejemplo, esto que les decía de las catacumbas, los grupos no van, muchos van solamente a las basílicas, a lo que es más céntrico, ¿no? Y las catacumbas están un poquito alejadas, no mucho, porque incluso hay buses que van, pero sí hay que gastar un poquito de tiempo. A Roma sí les digo, miren, el italiano no es difícil, allá entienden muy bien el español si uno se los habla muy despacio. Como les decía, con un panino y una botella de agua están perfecto en Roma, y un mapa. Y el GPS que lo tenemos en el celular, tú pones para ir a tal sitio y te dice incluso los buses y a qué hora llegan y todo, porque allá está súper eso. Así que, y los viajes son bien baratos. De Estados Unidos, te podrías ir en un viaje
sobre todo ahora con lo del COVID, que ha bajado mucho los viajes están súper baratos a Europa, se pueden ir a Roma ida y vuelta baratísimo. No les voy a decir precios ni nada para no hacer propaganda a ninguna aerolínea ni nada, pero sí realmente vale la pena. Pueden ir que coincida con un domingo, así pueden ver al Papa en el Ángel. No es que lo van a ver muy cerca, está en una ventana ya lejito, pero se ve chiquito, pero se ve. Se ve a salir a la ventanita y rezar el Ángelus el domingo a las 12 del mediodía. Eso, si coincide el viaje de ustedes con eso, pues perfecto. Importante que el Papa no esté fuera, porque si está fuera de Roma, muy probablemente no lo puedan ver. A veces si está fuera de Roma lo pasan, porque siempre reza el Ángelus, lo pasan por una pantalla, pero si coincide que está en Roma, pues genial, perfecto, porque ahí lo ven directamente en la ventanita. Y nada, pues ustedes pueden ver también las basílicas, las 4 basílicas son hermosas. Pueden ir inclusive a una iglesita muy chiquitita que hay cerca de la Basílica de San Juan de Letrán y pueden entrar, en la basílica se llama Santa Cruz de Jerusalén. Y ahí está el pedacito que queda de la cruz, porque acuérdense que Santa Elena fue la que trajo la cruz de Jerusalén a Roma, la madre del emperador Constantino, Santa Elena. Pero es que en la antigüedad cada quien tomaba un pedacito de la cruz para llevárselo como recuerdo, y entonces ya de la cruz lo que queda es algo así chiquitito, o sea, porque le han quitado de los extremos pedacitos y ya no queda casi nada. Pero bueno, queda ese pedacito de la cruz del Señor. Hay una réplica de la sábana santa en esa misma iglesia. Les recomiendo obviamente las catacumbas y les recomiendo los foros romanos para ver también muchas cosas del Imperio Romano. Y después, si tienen tiempo, hay otras iglesias sumamente importantes también, que son bien bonitas, bien hermosas. En Roma hay mucho que ver realmente. Yo estuve 7 años y no lo vi todo. Padre, padre, una pregunta. Sí. Algunas personas a veces me han preguntado, ¿cómo es que ha sido el segundo papa? Porque como No. dicen que Pedro había muerto, no había dejado un sucesor. Claro, mira, el segundo papa, acuérdense que ninguno deja sucesor, ¿ya? Cuando Juan Pablo II murió tampoco dejó sucesor, ¿eh? Ninguno de los papas ha dejado sucesor, es la iglesia la que elige el sucesor, ¿ya? Entonces, Pedro al morir, la iglesia se reúne y hace una votación y es elegido Lino. Lino es el segundo papa de la iglesia, ¿ya? Él es el predecesor de San Pedro. Y es un personaje sumamente importante, es un personaje importante en el cual la iglesia, al ser obispo, depositó en él la, la importancia de ser el sucesor de San Pedro, el vicario de Cristo, y el que va a dirigir la iglesia entre el año 67, que fue la muerte de San Pedro. Apenas murió San Pedro en el mismo año, en el año 67 después de Cristo, fue elegido Lino hasta en el año 76. En el año 76 muere Lino y entonces es un pontificado bastante corto, y quien le sigue es San Cleto. San Lino también, él es santo también. Como papa, San Lino. Y después viene Anacleto, que fue obispo de Roma del año 76 al año 89. ¿Ya? Entonces, él fue precisamente el papa desde el año 76, que muere Lino, hasta el año 89, donde muere Anacleto, o Cleto, como le llamaba, San Cleto, y lo sucede Clemente, que es un papa. Este sí es muy conocido porque es uno de los que inclusive es escritor de algunas cartas a algunas iglesias, y se conservan también estos escritos muy importantes. Clemente dirigió la iglesia entre la muerte de su predecesor y hasta el año 97, donde él muere, y lo sucede Evaristo. San Evaristo,
que es el otro papa de la iglesia. Como les digo, la iglesia ha venido, este fue en el año, su fallecimiento fue en torno al año 108. Fíjense, después de Pedro, la iglesia no se quedó sola, al contrario, si la iglesia se hubiese quedado sola sin líder, la iglesia hubiese desaparecido. Fíjense que habían, ¿cómo se llama? Persecuciones, habían divisiones incluso dentro de la iglesia. No piensen que la iglesia era muy unida, habían divisiones porque había quien pensaba una cosa, quien pensaba otra. Pero el Papa fue el que le dio la unidad a la iglesia. Y después de San Pedro morir, Lino tiene un poder muy importante de poder mantener esa unidad de la iglesia y mantener el liderazgo. Y después de él, pues, claro, obviamente no se hace como ahora son los cardenales que votan en el cónclave, tiene que ser 2/3 para poder votar al Papa, o sea, para poder salir como Papa tiene que ser 2/3, pero todas esas cosas surgieron un poquito después, esas leyes. Al principio era por votación, como hicieron con Matías, el apóstol, ¿verdad? Que necesitaban otro apóstol y fue Matías. Entonces, piensen que la iglesia tuvo sus sucesores, la iglesia no quedó así sola, sino que tuvo sus sucesores y ellos le dan también la unidad a la iglesia. Cada uno de ellos le da la unidad a la iglesia hasta el momento en el cual mueren y se elige al sucesor. La iglesia pasó por momentos difíciles, sí, pasó momentos difíciles. No quiero hablar de la historia de la iglesia porque eso es otra asignatura que me apasiona mucho y quiero dárselas, pero cuando llegue el momento les voy a hablar. Hubo momentos en los cuales hubo discusiones entre los cardenales, incluso hubo 3 papas, o sea, elegidos, claro. Después se resolvió el problema, pero llegó a haber 3 papas, porque había una discusión entre uno, o sea, unos querían a uno, otros querían a otro, y después dijeron, no, ni uno ni el otro, y entonces eligieron un tercero. Entonces la situación era que habían 3 papas, hubieron 3 papas en un momento, pero obviamente no eran legales. Entonces hay todo un proceso legal importante que nosotros vamos a estudiar en Historia de la Iglesia para que ustedes vean cómo suceden unos tras otros, a pesar de momentos difíciles que tiene la iglesia. Estos momentos del inicio fueron difíciles para la iglesia, pero fueron muy gloriosos porque fueron gente santa. Después no, después el medioevo, como ustedes saben, fue un poquito más difícil, más complicado para la santidad de la iglesia, pero la iglesia nunca dejó de ser, nunca dejó de tener papa, nunca dejó de tener la iglesia su líder. Así que esto es una cosa muy importante que tenemos que tener presente. Y también acerca de la liberación de los cristianos. ¿Quién les libera de las catacumbas? Muy buena pregunta. Mira, en el año 311 hubo un emperador que fue el emperador Constantino. Estamos hablando de 311 años después de Cristo. Hasta el 311 la iglesia permaneció en las catacumbas, elegían a los papas, estos que les decía, hasta el año 97, después el 108, Evaristo, etc. Llegó un emperador que fue el emperador Constantino en el año 311. Acuérdense que los emperadores hacían batalla. Estaba haciendo una batalla y en una de esas batallas se le aparece un signo, el signo de la cruz. O sea, algo así como una conversión, como la misma conversión de San Pablo, más o menos, un poquito diferente, pero más o menos. Y Cristo se le apareció. Cristo se le apareció y le dijo, o sea, el signo, con mi signo vencerás, que es el signo de la cruz, le aparece el signo de la cruz, y él se convierte al cristianismo y saca a los cristianos de las catacumbas, porque acuérdense que con el emperador Nerón quema Roma y le echa las culpas a los cristianos y empieza una persecución súper grande, horrible en la época de Nerón. Sin embargo, Constantino, que le llaman Constantino el Grande, en el año 311 saca a los cristianos de las catacumbas y les da la posibilidad de ser una religión más, no la única. Simplemente le dijo, bueno, aquí hay otras religiones que son las religiones romanas y tienes que convivir. Sin embargo, cuando llega Teodosio, el emperador Teodosio, 382 creo, 380 y algo, ya él sí dice, no, la religión oficial del Imperio Romano es el cristianismo. Entonces ahí donde empieza el esplendor más grande, porque fíjense, ya no es simplemente que tienen la libertad, sino
que son la religión oficial. Entonces se expande, se crean iglesias encima de las basílicas de los templos paganos, de los templos de los dioses paganos. Muchos templos paganos fueron convertidos en iglesias cristianas para esa época. Entonces recuerden ese año 311 después de Cristo, emperador Constantino a través de un sueño se convierte, y su madre también se convierte, que es Helena, inclusive Santa Helena, y ella es la que va a Jerusalén a buscar la cruz del Señor, y bueno, tiene un papel muy importante en el Imperio Romano. Hay una pregunta en el chat que no quiero dejar de pasar porque obviamente también es muy importante. ¿Qué diferencia había entre la religión y la iglesia cristiana en esa época? No había ninguna diferencia. La religión cristiana y la iglesia cristiana era la misma, era una sola. Acuérdense que al principio era una sola iglesia. Cuando viene el primer cisma fue en el año 1054, donde viene el primer cisma, que es el cisma de Oriente. Pero no voy a hablar de esto porque es historia de la iglesia y aquí me pasaría mucho hablándole, que fue una discusión súper sencilla entre el obispo de Constantinopla y el obispo de Roma, que era el Papa. Y ahí es donde viene la división de la iglesia. Pero hasta ese momento era la misma iglesia, la misma religión, una sola iglesia, una sola religión cristiana. Entonces era la misma. Iglesia cristiana, religión cristiana, católica, ¿verdad? Después van a fundar la iglesia católica romana, que somos nosotros, y la iglesia católica ortodoxa, que son los ortodoxos. Pero eso no quiero abundar porque es materia de historia de la iglesia y eso lo voy a hablar en historia de la iglesia. Pero sí, es una historia sumamente importante. Pero hasta ese momento, hasta el siglo XI, hasta el año 1000, la iglesia era una sola, con la sucesión obviamente de los papas, pero también de los obispos en cada una de las regiones, y era una sola religión, una sola iglesia. Y aquí me comenta que el día miércoles el Papa tiene una audiencia, sí. El domingo es el Ángelus, donde por la ventanita reza, pero eso apenas dura 15 minutos o menos. Es bien cortito. La audiencia de los miércoles es el catecismo, donde tiene la audiencia del catecismo. Ahí ya sí es un poquito más largo, hay que ir con más tiempo, porque entonces hay sillas para los que van delante, después están los otros y tal. Y ahí el Papa tiene su catequesis, eso sí dura probablemente una hora, tal vez menos, pero bueno, con todo el protocolo de cuando entra, saluda, etcétera, y da su catequesis, es un poquito largo, sí. Esa de los miércoles, no todos los miércoles, porque acuérdense que algunos miércoles no está en Roma, pero sí, es una tradición muy interesante de los papas, la catequesis de los miércoles o audiencia, como también se llama. Hay veces que la da dentro de la sala Pablo VI, que es una sala grandísima, y hay veces que lo da en la plaza. Si es la sala, no cabe mucha gente. Por eso yo los miércoles lo descarto un poco. El domingo es donde más va gente, ¿no? Prácticamente todo el mundo que puede entrar, porque está abierto para todo el que quiera entrar, siempre y cuando va a rezar. Porque lamentablemente mis colegas cubanos quisieron ir a manifestar por la libertad de Cuba y todo muy bonito y tal, pero lamentablemente ellos no se dieron cuenta de que es un acto, que es una oración, no es un acto político para hacer manifestación, sino que es una oración que hace el Papa con el pueblo, y las personas que van allí pues tienen el derecho de rezar, de concentrarse, rezar y no tener ninguna distracción de ningún tipo, ¿verdad? Ese es el momento de oración. Es cortito, como les digo, apenas dura unos 15 minutos, desde las 12, empieza exacta a las 12 del mediodía, hora de Roma, que acuérdense que son, respecto a la hora de Nueva York, son 6 horas por delante. O sea, serían las 12 del mediodía, que son como las 6 de la mañana en hora de Nueva York. No sé las horas de diferentes países de ustedes, pero serían las 6 de la mañana en la hora de Nueva York. Bien, no hay más preguntas en el chat. Yo creo que hemos abarcado bastante bien los temas de hoy. Veo que les ha apasionado mucho todo el mundo de la iglesia, la formación de la iglesia. Eso lo vamos a hablar en Historia de la Iglesia. Creo que pronto tendremos ese curso a la cual podrán adherirse todos ustedes. Y recuérdense que la historia de la iglesia es muy apasionante. ¿Por qué? Porque tiene luces y sombras. A mí me encanta un libro hermoso escrito, le voy a decir,
Vittorio Messori. Vittorio Messori es un gran historiador de la iglesia, pero es un hombre de Dios sumamente grande. Él escribió un libro que se llama Leyendas Negras de la Iglesia y aparentemente ustedes dicen, uy, qué nombre más feo, que dice Leyendas Negras. Y es precisamente por esas leyendas negras de la Iglesia que él escribe este libro para explicar qué es lo que pasó realmente en cada una de ellas. Y él explica todo. Explica lo que pasó con Galileo Galilei, explica lo que ha pasado con algunas partes un poquito negras, digamos así, de la historia de la iglesia. Pero él como historiador cristiano conoce muy bien la historia de la iglesia y él explica muy bien lo que pasó en cada uno de los momentos. Y es bueno estudiar la iglesia, la historia de la iglesia completa, con sus luces y sus sombras, ¿ya? Con las leyendas negras, como dice Vittorio Messori, pero también con las luces y la guía del Espíritu Santo que está presente siempre. Por eso a mí me apasiona mucho la historia de la iglesia, porque cuando la leo veo que en todo momento, incluso en los momentos más difíciles, de momentos más negros, se manifiesta el Espíritu Santo de alguna manera, suscitando a alguien. Ustedes verán, la historia de la iglesia es hermosa, porque en cada momento aparece algo importante que a pesar de que sea negro, a pesar de que sea difícil, a pesar de que sea una herida en la historia de la iglesia, vemos la mano de Dios que a pesar de guiarnos en medio de un mundo a veces corrupto, a veces con personas pecadoras, pero es la mano de Dios, es la mano de Dios. Y por eso la iglesia se llama santa, es santa, católica, apostólica y romana. Y es santa porque precisamente la guía el Espíritu Santo, a pesar de que sus miembros, que somos todos nosotros, no somos santos, pero ella sí es santa. La iglesia sí lo es, aunque sus miembros no lo sean, pero la iglesia sí es santa. Y es importante que estudiemos todo eso para poder darnos cuenta de lo hermoso que hay detrás de todo, de todos esos acontecimientos. Entonces, bueno, ya son las 8:42, creo, digo las 9:42. 9:42, sí. Sí, Padrecito, una pregunta. el tiempo vuela, ¿eh? Yo tengo una pregunta, Padrecito. Sí. Sé que siempre, bueno, yo personalmente siempre cuando comparo mi conversión, siempre me digo, me caí como Pablo del caballo, ¿verdad? Y una vez escuché, muchas personas han escuchado, dice, pero yo no entiendo cómo la gente siempre dicen que me caí del caballo como Pablo. ¿Dónde en la Biblia está que Pablo andaba en un caballo? Yo personalmente lo he dicho porque he visto el arte de que dibujan a Pablo cayéndose del caballo. Pero es correcto decir eso, por ejemplo, cuando yo hablo de mi conversión, yo digo, yo era más peor que Pablo, pero sí me pasó que me caí del caballo como él, me identifico de esa manera. ¿Es malo decir eso? No, no es malo absolutamente y forma parte de la tradición. Vean, esto es muy importante, Vanesita, de lo que yo les hablaba antes de tradición escrita y tradición oral. Si no está en la Biblia, y muchas cosas no están en la Biblia, como por ejemplo esto que yo les comentaba del Quo Vadis Petrus, de la vez pasada que les hablé de la iglesia del Quo Vadis, de las huellas que hay de Jesús en esa iglesia y de que Jesús le dice precisamente a Pedro, voy a Roma para ser crucificado, porque Pedro estaba huyendo de la persecución. Eso no está en la Biblia, pero es tradición oral, porque no todo está escrito en la Biblia. Acuérdense que no todo lo que vivió Jesús, no todo lo que hizo Jesús está en la Biblia. De hecho, una de las preguntas que siempre me hacen es, ¿qué es lo que pasó con los 30 primeros años de Jesús? No lo sabemos porque no están escritos, no está escrito en la Biblia. Pero ¿quiere decir que no pasó? No, sí pasó. Sí pasó. Esto mismo de San Pablo, el hecho del caballo, es una tradición oral que se ha mantenido en la iglesia desde el principio, pero nunca se escribió en la Biblia, nunca se manifestó de esa manera. Pero eso no quiere decir que no existió. Eso tranquilamente es tradición de la iglesia y lo creemos. Como mismo hay muchas cosas, como les decía, por ejemplo, ustedes no sabían que la cruz de Jesús está en Roma, en esa iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén. ¿Por qué no está escrita en la Biblia? Pero porque no está escrita en la Biblia no quiere decir que no exista, sí existe y está en un lugar. ¿Por qué? Porque todo esto forma parte de la tradición oral. La sábana santa, que precisamente no les he hablado de la sábana santa, mira, eso era lo que tenía presente
Presente. Ya. A ver, la próxima clase, en lugar de empezar las cartas, voy a hablarle de la sábana santa, porque la sábana santa, por ejemplo, sí narra la Biblia, pero no nos dice qué pasó después con la sábana santa, ni qué es lo que hay impreso en ella, ni nada. Simplemente nos dice la Biblia de que Pedro y Juan, que se acercaron a la tumba de Jesús, vieron y creyeron. Pero vieron la sábana santa, pero no nos dice que vieron la sábana santa, dice, vieron los lienzos tirados por el suelo y creyeron. Pero lo que hay en ella y qué es lo que pasó con ella después no lo narra la Biblia, porque ya les digo, la Biblia es un libro que contiene una parte de la historia, no contiene todo, imposible que pueda contener todo, que diga Jesús se fue aquí y después visitó a fulano y después hizo, no puede tener toda la historia de una persona. Entonces está la tradición oral. Que acuérdense que la tradición oral es tan importante como la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia se escribe de la tradición oral. Acuérdense que no había nadie ahí escribiendo lo que Jesús decía. Habían gente que transmitía oralmente las cosas y alguien lo escribió por tradición oral. Entonces la tradición escrita y la tradición oral son muy importantes. No descuidemos eso. Bueno, el tiempo se nos agota, se nos ha ido. Yo les voy a dar la bendición porque ya ha llegado la hora, pero vamos a prepararnos el próximo miércoles. Voy a tener muy hermosa la clase porque va a ser sobre la sábana santa y les voy a explicar todo lo que hay en la sábana santa y les voy a mostrar todas las fotos. Y ustedes verán que van a quedar sumamente emocionados con eso porque es hermoso, la sábana santa de Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy, Gracias, Padre. muy buenas noches tengan todos, linda noche, descansen.